Este año hemos superado el último evento de estas características. Somos casi 400, todos amigos, compañeros de otras profesiones también. Los arquitectos trabajamos en equipo, empresas que apoyan el sector. La verdad es que un éxito y creo que el espacio es maravilloso. Hemos elegido apoyar también la arquitectura patrimonial, el reconocimiento a nuestros mayores, a nuestros mestres, Antonio Escario. Y la verdad es que por ahora solo puedo decir que estoy muy contenta, muy feliz de estar con todos y creo que la noche va a ser un éxito. Yo creo que es un acierto reunir aquí a tanta y tanta gente de los que crean ciudad, y como concejal de urbanismo que estamos casi todos los días en contacto con muchos arquitectos, pues poder estar aquí con ellos, intercambiar impresiones, pues es una ocasión y una oportunidad muy positiva y quería felicitar al colegio por la iniciativa. Vétera es un orgullo acoger este evento de la Noche de la Arquitectura, porque todo lo que viene relacionado con la urbanización, el urbanismo, en Vétera creo que es muy importante potenciarlo, y estamos en un entorno maravilloso en este club de golf Escorpión, que es una delicia estar aquí, y bueno, apostamos porque la arquitectura en Vétera esté muy presente, pues somos un pueblo en crecimiento y ese crecimiento queremos ordenarlo urbanísticamente, sostenible, con mucho verde, y que nuestros vecinos y vecinas disfruten de esta nueva era de la arquitectura que creo que tenemos ahora. Yo soy arquitecta, ya hace años que vengo a estas cenas, y la verdad es que ya desde el 2020 que empezamos la delegación de Valencia, ya vinimos aquí también pues como empresa, aparte de como arquitecta, y bueno, siempre son experiencias que nos gusta mucho compartir con todos los compañeros. Ves caras nuevas, caras que ya te suenan de muchos años, y bueno, pues siempre comentamos, y aunque ya la entidad colaboradora ya parece que va sonando aquí en Valencia, pues hace años, en el 20 por ejemplo, ya la gente todavía no nos conocía. Entonces ahora ya venimos después de 5 años ya pues con otro recorrido, ¿no?